Nosotros vamos a continuar hablando de las necesidades básicas del hombre. Nosotros estamos aquí en el tanque de la protección. Vimos lo que es la protección y ahora estamos viendo lo que es la sobreprotección. Entonces vamos a concluir ese punto hoy. Falta un pedacito y vamos a ver cómo nos da el tiempo. Vamos a leer aquí en Lucas, como una apertura, Lucas 24:45, dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es lo que estamos pidiendo. Y Primera de Corintios 2:10, textos de apertura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces nosotros estamos sujetos en esta tarde al Espíritu Santo para que nos revele todo lo que Él quiere revelar. Amén. Nosotros vamos a continuar con lo del tanque de la protección y la sobreprotección. Quedamos la semana pasada, estamos viendo aquí para que nos rinda el tiempo, cómo se sobreprotege, y quedamos en este punto, que cuando el niño es bebé no le dejamos comer solo, que eso lo dijimos la semana pasada, para que no se manche la ropa o para que no ensucie el suelo, y allí no lo estamos dejando ser independiente, experimentar sus propias habilidades, que no las tiene bien porque es pequeño, pero hay que dejarlo que haga, ¿no? El mensaje que le damos cuando nosotros sobreprotegemos es: no vas a poder valerte por sí mismo. Muchas veces hay costumbres de que el niño duerme con los padres. O sea, eso es dañino porque lo sobreprotegemos en ese punto y no le damos independencia. Yo he escuchado que el niño a los 2 meses de nacido debe estar fuera en su cuarto aparte, monitoreado, ¿verdad? Pero aparte, porque él necesita sentirse que es un ser que depende de sus padres, pero que es independiente de ellos en ese sentido. Entonces le vamos creando un sentido de independencia cuando dejamos que él duerma en su cuna, no que duerma con los padres. Eso les hace muchísimo daño. Probablemente el daño no se vea inmediatamente, pero se ve cuando el niño es adulto, porque es una sobreprotección. Cuando nosotros sabemos que el niño tiene la edad y la capacidad para hacer algo y se lo impedimos, entonces sobreprotegemos, que fue lo que dijo Ana Linda la semana pasada, ¿no? Que nosotros tenemos que dejar hacer el máximo de cosas, que ellos tengan la iniciativa, el máximo de veces posible. Por ejemplo, también se sobreprotege cuando no dejamos al niño que vaya a comprar algo, ¿verdad? Que según la edad nosotros decimos: no, porque se le va a olvidar, porque no sabe hacerlo. Tenemos que darle como instrucciones, motivarlo, decir: ¿cómo se te va a olvidar? Bueno, llévalo anotado, ¿verdad? Para que él lo pueda hacer. Que haga una listica, que tome cuenta si le van a dar el vuelto o no, según la edad, porque un niñito de 4 años pues no le vamos a mandar a hacer eso, pero un niño de 10 sí lo podemos mandar a hacer eso. ¿Bien? Otro punto es que le debemos tomar la mayor cantidad de iniciativa según su capacidad para que él genere seguridad en sí mismo. Por ejemplo, si vamos a salir de viaje, el niño debe, nosotros debemos decirle que haga sus propias maletas. Ay, pero ¿cómo le vamos a decir a que haga sus propias maletas? Sí, le podemos decir que hagan su propia maleta, pero le tenemos que dar herramientas, porque si no empieza a dar vueltas y no sabe qué hacer. Y una herramienta que yo la he puesto en práctica en mi casa es decirle: mira, tú vas a hacer tus maletas y empieza a pensar por la cabeza, porque le vamos a dar herramientas. El hecho de que le demos esas herramientas, él se va a sentir que él puede hacerlo y no lo estamos sobreprotegiendo. Le podemos decir: mira, vas a hacer tu maleta y empieza por lo que tú necesitas, empieza desde la cabeza.
¿Qué necesitas para la cabeza? Si es una niña, ¿verdad? Va a necesitar su colita, su peine, su champú para la cabeza. Después va bajando, va bajando, va bajando y va haciendo sus maletas. Después nosotros supervisamos también que piensen qué van a hacer en ese sitio. Si van para la playa, pues entonces deben llevarse traje de baño, una palita para jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el ejemplo es para darle herramientas, o sea, le decimos que haga las cosas y le decimos cómo las hace y después nosotros supervisamos, no se las hacemos nosotros. Si nuestros padres no las hicieron, entonces nosotros tenemos sobreprotección y debemos sanar, porque si no perdonamos, entonces nosotros vamos a sobreproteger a nuestros hijos. Debemos sanar el tanque de la protección y la sobreprotección para no sobreproteger a nuestros hijos. Sobreproteger es dejar de instruir para la vida práctica. No los estamos enseñando para vivir en la vida, lo estamos enseñando a que vivan en una burbuja de cristal que es mentira. Y cuando ellos salen a esa burbuja, por eso vemos que muchos adolescentes se rebelan contra los padres y no se sabe por qué. Como dije la otra vez, pero si yo se lo di todo, precisamente, porque se lo diste todo, le hiciste todo, entonces inconscientemente él te odia porque lo hiciste un inútil. ¿Okay? Las tareas escolares deben ser supervisadas por los padres, pero no para poder dejar al niño que piense. Lo importante es que el niño piense, desarrolle su mente, no que le hagamos las cosas por él. También debemos asignarles tareas fijas en el hogar. Muchas mamás y abuelas no permiten que los hijos o los nietos hagan las cosas, entonces quieren hacer todo. Cuando nosotros le asignamos tareas en el hogar, eso ayuda a que el niño se desarrolle, empiece a creer en sí mismo que él sí puede hacer las cosas. ¿Y cuáles son esas tareas? Por ejemplo, sacar la basura, poner los cubiertos en la mesa, tender las camas, arreglar un área de la casa, hasta lavar un baño. No importa que no lo deje bien, no importa. Pero él se tiene que tomar en esa iniciativa. Fíjense, en una oportunidad, cuando yo estaba cuidando a mis nietos, eso me dio mucha risa, porque yo estaba jugando con él, tenía que 3 añitos, más o menos 3 añitos, entonces él de repente me dice que va al baño, pero yo veo que se demoró mucho. Yo decía, ¿por dónde se fue? Entonces yo llego y me paro y lo consigo en el baño y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Entonces me dice él, lavando el baño. Y yo le digo, ¿y con qué agua lo lavaste? Entonces me dijo, con esa. Entonces yo le dije, bueno, sí, pero ya me cansé, mañana lo termino. Bueno, ok, está bien. Entonces yo no lo regañé, porque él está tomando una iniciativa desde su punto de vista. Bueno, está bien, vente para acá, pero yo sola me reía. Me daba risa porque él estaba tomando la iniciativa de lavar el baño, pues lo lavaba con el cepillo y el agua que consiguió. Gracias a Dios que estaba limpia. Entonces, si yo lo regaño, le digo, eso no se hace, entonces él no capta que es que esa agua hay microbios ni nada de eso, sino que no lo puede hacer, eso estuvo malo. Y yo no le dije nada. Ok. También en una oportunidad lo inscribieron en una clase de fútbol y él salió llorando diciendo que eso era muy difícil para él. Me dijo, no, pero ¿por qué lloras? Porque eso es muy difícil para mí. Entonces su mamá le preguntó a Dios, dice, bueno, ¿por qué él dice esto? Que eso es muy difícil para él. ¿Qué hice yo para que él dijera eso? Entonces a ella le vino a la mente, el Señor le puso en la mente que cuando él estaba pequeñito y él quería abrir un pote, no, mi amor, yo te lo abro, eso es muy difícil para ti. Él quería sacar algún juguete, yo te lo agarro, eso es muy difícil para ti. De tal manera que eso quedó en la mente del niño, y entonces eso le trajo una frustración y una incapacidad para empezar algo nuevo. Entonces la mamá le confesó su error y le dijo, le pidió perdón y le dijo, mira, yo sé de dónde viene eso, que yo cuando tú eras chiquito te decía esto y esto y esto, que eso era muy difícil para ti.
entonces yo te pido perdón por eso. Pero el niñito seguía llorando. Y entonces le dice, pero ¿cómo me saco eso de la mente? Que yo no puedo, que yo no puedo. Entonces este le dijo, toma pues tu decisión de que sí vas a poder, porque ya la mamá le había pedido perdón. Pero fíjese, el decirle, no, es que tú no puedes, mi amor, yo te lo hago, eso es muy difícil para ti. Esas frases se quedan, ¿ok? Si reconozco que tengo sobreprotección, ¿qué hago? ¿Verdad? Si reconozco que a mí me han sobreprotegido, ¿qué hago? Hacer una lista, ¿verdad? Esto lo voy a ir diciendo despacito. Hacer una lista de los momentos donde te has sentido inútil. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inútil, verdad que sí? Inútil, incapacitado para tomar decisiones, temeroso, sin saber qué hacer, inseguro, con miedo, no querer experimentar algo nuevo en la vida, temor al futuro, nos hemos sentido frustrados o dependientes de otro, ¿verdad? O que no somos sensibles a la necesidad ajena. Hacemos esa lista y empezamos a trabajar con eso. Entonces, ¿me he sentido inútil o me he sentido frustrado? Ajá, ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí inútil y frustrado? ¿Verdad? Entonces ahí el Espíritu Santo nos los va a recordar. ¿Qué vamos a hacer con ese evento que nos está recordando? Nos vamos a ir al segundo libro, la página 11, donde están los pasos que nosotros vamos a hacer con ese evento. Y de esa manera vamos a sanar. Entonces vamos a perdonar. Y esto siempre se los voy a repetir. ¿Por qué? Porque les tengo que demostrar que sanar es sencillo, es fácil y que es la manera que el Espíritu Santo nos está dando, porque los líderes no tienen la capacidad ni en tiempo ni en fuerza de atender a todo el mundo. Entonces nosotros vamos trabajando y cuando nos tranquemos o sintamos que no entendemos algo, entonces vamos a la orientación, ¿ok? Por ejemplo, yo felicito a María porque María me ha dado mucho ánimo con todo lo que el Señor está haciendo con ella, que el Señor la está llevando y ha comprobado que es así, que es verdad y que es por la obediencia. También, fíjense, si hemos comprobado que nos hemos sentido frustrados, por ejemplo, aquí tengo algo que yo anoté, una persona que ella dice que ella es profesional, pero me ha confesado, me dice que ella se siente frustrada y ella emprende cosas, pero es como que no arranca. Y una vez hablando con ella me dijo que ella cuando estaba joven le apasionaba el flamenco, ¿no? Y ella quería bailar flamenco, pero su papá, que era ingeniero, le dice, no, ¿cómo se te ocurre eso? Usted tiene que graduarse. Y la hizo dejar eso. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas que le vienen a los hijos? Que tenemos que negociarlas. No debemos como cortarle así como, porque ella podía. Entonces ella dice que al quitarle eso, es porque ella quería eso, y su papá veía que de eso no se podía vivir. Quería que se graduara de ingeniero. Ella se graduó de ingeniero, pero ella tiene esa frustración en su corazón. Entonces, con esas cosas hay que negociar, porque si nosotros vemos que no le conviene, entonces bueno, mira, vamos a hacer, ok, ve a tus clases, poniendo este ejemplo, ¿no? Ve a tus clases de flamenco, pero tú me sacas la universidad. Entonces ella misma, la misma persona se va dando cuenta al transcurrir de los años de que eso es algo que a ella le deleita, pero no es para vivir como lo que necesita. Pero no lo podemos negar, o sea, decirle no, tú no, porque entonces entra el enemigo con la frustración, ¿ok? Entonces, el que sobreprotege simplemente es porque está lleno de miedos y necesita sanar. Cuando nosotros sobreprotegemos, necesitamos sanar. Sanar porque tenemos mucho miedo, mucho temor. Si estamos sobreprotegiendo a los hijos, entonces los hijos no le pertenecen a Dios, sino a nosotros. Tenemos que ir a entregar esos afectos en el altar de Dios. Decirle, Señor, tú me lo diste, él es tuyo o ella es tuya,
y yo lo entrego en tus manos para que seas tú su padre protector, y yo no quiero sobreproteger. Como no quiero sobreproteger, bueno, tengo que sanar. Ajá. Debemos también anotar actitudes y conductas sobreprotectoras de los padres. Si todo te lo hicieron, no te dejaron decidir, que eso es importante, que hay que dejar al niño que decida desde pequeñito, que tome pequeñas decisiones. A los 2 años toma decisiones de 2 años, a los 5 años toma decisiones de 5 años, pero siempre hay que dejarle el margen de decidir, porque como nosotros estamos supervisando, no lo vamos a dejar que se vaya a un precipicio ni que se hunda. Pero el decidir es importante para que el niño crezca con seguridad y no crezca indeciso. Porque fíjense, toda actividad que el niño hace, eso va a marcar su vida en un futuro, por simple que nos parezca. Por ejemplo, ¿saben? Con lo que los niños juegan muchas veces al superhéroe, ¿verdad? El superhéroe, entonces ellos ahí están desarrollando su potencial, como que ellos son protectores, porque ellos juegan en eso. Si la niña juega con muñecas, está desarrollando su potencial como que ella es mamá y madre de familia. O sea, todo lo que el niño hace pequeño, tiene que ver con lo que él se va a relacionar. De la manera como nosotros lo tratemos, entonces o lo frustramos o cortamos eso, o lo animamos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros tomamos decisiones hasta por los juguetes que los niños quieren, ¿no? Y tenemos que dejarle que decida en qué le vamos a comprar. Fíjense, yo cometí un error, que cuando mi hija estaba chiquita, a mí me gusta la costura, me gusta mucho, el Señor me sacó de allí y me gusta, yo veo los vestidos y los encajes y la cosa, a mí eso me gusta. Y entonces cuando mi hija estaba chiquita, íbamos a comprar los juguetes, yo le dije que le iba a comprar una maquinita de coser, y se la compré. Aquella maquinita era preciosa. ¿Tú crees que ella la miró? No la miró, y ella no tiene nada que ver con eso, no sabe dónde le queda hueco una aguja. Entonces pues a ella no le interesa eso, pero yo quise decidir por ella, quise ponerle mis deleites y mis cosas a ella, y ahí uno tiene que tener cuidado, uno tiene que ver a qué se inclina el hijo, qué es lo que le gusta, y ponerle varias cosas. Si le vamos a poner en deporte, vamos a meterlo en varios deportes a ver cuál es el que le gusta, para que él tenga la capacidad de decidir, que lo va a marcar cuando él sea adulto. Su capacidad de decisión de niño puede desarrollar un buen gerente cuando él sea grande, ¿verdad? Entonces eso influye. También fíjense que este es otro punto que les quiero decir que es importante. Cuando mis hijos eran pequeños, yo no los dejaba, sin ser cristiana, a mí no me gustaba que tuvieran pistolas, metralletas y juguetes bélicos. Yo no era cristiana, pero eso no me gustaba. Pero yo se los prohibía y les decía, no, aquí no va a haber juguetes de bélicos, juguetes de pistola, carritos, lo que tú quieras, pero juguetes de pistola no. Cuando ellos iban donde los primos, entonces se deleitaban jugando con las pistolas, con los primos. Pero ¿cuál fue mi error? Mi error fue que yo no les explicaba bíblicamente por qué eso no se debía hacer. Cuando nosotros prohibimos y no enseñamos, entonces la persona queda con la fijación como que algo le prohibieron. Y una vez mi hijo mayor, ya grande, hombre, me decía que él se quería comprar una pistola. Y yo, ¿y para qué? Y dice, no sé, yo me quiero comprar una pistola. Pero era por eso, porque yo se lo prohibí, pero no enseñé por qué no era bueno, porque no conocía la palabra. Entonces nosotros tenemos que enseñar. ¿Se acuerdan lo que les mandé de tarea del Apocalipsis? De las 7 iglesias. Ok. También, si nosotros descubrimos que hemos sido sobreprotegidos, vamos a preguntarle al Espíritu Santo qué dejó en tus emociones y sentimientos y carácter la conducta sobreprotectora de nuestros padres. Por ejemplo, puede haber dejado inseguridad,
en un patrón de pensamiento de yo no puedo. O busco quien siempre me esté haciendo la segunda, como se dice popularmente, ¿no? O tengo una baja autoestima, o no desarrollo los talentos o habilidades porque tengo mucha frustración. Entonces preguntarle al Espíritu Santo qué me dejó la sobreprotección de mis padres. Y cada evento que nosotros trabajemos y sanemos, debemos preguntarle. Eso aparece en el plan de acción. La palabra plan de acción fue la que se me olvidó. En el plan de acción de la página número 11 del segundo libro. Muestro aquí. ¿Ok? Ajá. Y renunciar a cada uno de esos espíritus con perdón y arrepentimiento. Espíritu de frustración, de intimidación, de miedo, de angustia, de cualquier cosa que el Espíritu Santo le diga que dejó esa situación en su vida. Y desligar la descendencia. Es importante desligar la descendencia. Otro punto importante cuando trabaja en la sobreprotección es desligar la imagen de los padres sobreprotectores. Entonces fíjense, aquí tenemos en la lámina, cuando yo perdono a mi papá y a mi mamá porque me sobreprotegieron, entonces yo saco toda esta basurita del área paternal, me paso aquí a este cuadro de abajo. Entonces cuando yo con el perdón, el arrepentimiento, mi búsqueda de Dios, perdono a papá y a mamá, entonces el Señor, que es el Padre eterno, pasa a ocupar ese lugar. Ya yo les he dicho que el único que puede ocupar el lugar de nuestros padres es el Señor. Entonces yo tengo que borrar, primero perdonar y renunciar a la imagen negativa de papá y mamá sobreprotectora. Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi papá y a mi mamá porque me hicieron esto, que lo hablamos con el Señor, y renuncio a esa imagen sobreprotectora que dejó eso en mi corazón y la echo fuera y te recibo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en mi corazón como mi protector, que tú eres ahora quien me va a proteger, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera nosotros llenamos el vacío, porque primero perdonamos y nos arrepentimos y sacamos todo eso, pero no puede quedar vacío. Entonces invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lo llenen, y ahí vamos a sentir. Entonces de ahí en adelante nosotros vamos a empezar a sentir lo que es la protección del Padre, porque hemos sido tratados en ese punto. Ajá. Puedes estar consciente que has sobreprotegido y deseas cambiar, pero si no tratas con tu pasado y tu infancia y tu relación con los padres con perdón y arrepentimiento y la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no vas a poder dejar de sobreproteger. Si te da el susto, el miedo, no hagas esto, necesito sanar, ¿okay? Porque no estoy dando libertad. Ajá. Vamos a ver, aquí hay otro efecto para culminar este punto, efecto de la sobreprotección. Si tú le recoges todo a un niño y le haces todo, le das un sentido de irresponsabilidad. No lo haces responsable. Ensució, botó un refresco en el piso, deja que lo limpie. A lo mejor no lo va a limpiar bien, pero le va a hacer bien. ¿Ok? Otra señal de sobreprotección que lleva a la idolatría es cuando le hacen algo desagradable o que no nos gusta a un hijo, al esposo o a un ser querido, y la persona se pone como una fiera, ¿verdad? Cuando las maestras ponen una mala nota y entonces se ponen como una fiera, se ponen furiosos y dice, esa maestra tiene algo contra ti. Y no, nosotros debemos ir a ver qué es a trabajar con el niño, porque si hablamos mal de la maestra, le estamos borrando la imagen de la autoridad al niño en su corazón. No, vamos a ver qué es lo que pasó, y nosotros no podemos sobreproteger de esa manera, porque entonces caemos en idolatría. La sobreprotección trae idolatría. Trae idolatría hacia a los que protegemos, y trae idolatría a los que nos dejamos proteger, a los que nos sobreprotegieron. Fíjate que tengo algo que me contaron
un testimonio de una persona que ella estaba siendo quebrantada y le decía al Señor en su quebranto, le decía, pero Señor, es que tú no me hablas, es que tú no me hablas, tú no me hablas. Y ella está en su proceso y el Señor le mostró que ella estaba acostumbrada a que Dios le hablara a través de su discipuladora. Tuvo que quitarle el primer lugar a su discipuladora para darle el primer lugar a Dios. Entonces esas son las cosas que Dios va a hacer. Entonces sí vamos a escuchar la voz de Dios, ¿ok? Porque es normal que suceda el destete. Cuando somos discipulados de una persona, pues Dios nos va a destetar en determinado momento. Un ejercicio práctico para no sobreproteger es, fíjense, lo voy a decir despacito, yo lo hago y tú ves. Segundo, lo hacemos juntos. Tercero, lo haces tú solo y yo te veo y te superviso. Entonces ahí le damos la capacidad a la persona, al niño, de que lo haga, de que sea independiente. Cuando yo atiendo a las personas, tengo personas que atiendo de fuera de Caracas, y entonces estaba atendiendo a una persona constantemente y ella me llama asustada y me dice, Mirta, hay una muchacha en el gimnasio que se me acercó y tiene muchos problemas, pero ella me dice como asustada, ¿no? Tiene muchos problemas y estoy asustada porque ella dice que quiere que yo la ayude. Y entonces yo le digo, ajá, ¿qué vas a hacer? Entonces me digo, no sé, ¿qué me dices tú? Bueno, de lo que te dieron a ti tú le das. Sí, ¿tú crees que yo puedo? Claro que puedes. Entonces ella empezó a atender a la muchacha y ha visto maravillas con la muchacha. El Señor la ha utilizado. Sí, yo le digo, no, tú sí puedes. A veces me consulta y me dice que estamos como en la etapa, tú lo haces y yo observo y te corrijo. ¿Okay? Entonces siempre lo podemos hacer solo. Tenemos que decirle que siempre lo podemos hacer solo. Aleida la semana pasada, ella hizo una pregunta con la cual yo no quedé satisfecha con mi respuesta, aunque fue buena, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar con el Espíritu Santo. Ella preguntó, yo no sé si ustedes se acuerdan, que si la protección y la sobreprotección dejaban los mismos resultados. Yo le dije que sí, porque es verdad, pero me puse a pensar y miren lo que el Señor me mostró, ¿no? La falta de protección o el abandono puede traer dos decisiones, ¿ok? Si quieren anoten. Puede traer dos decisiones. Uno, una baja autoestima, sentirse rechazado y sin falta de prosperidad. Eso es una decisión que tomamos. Pero también puede traer otra decisión, que es yo me como el mundo yo solo, a mí nadie me hace falta. Le demostraré que yo solo sí puedo y soy independiente, aunque nadie me ayudó y nadie me hizo nada. Pero esta decisión es buena en cierto sentido porque muchos líderes en el mundo han salido adelante por esas decisiones, pero también es una decisión que trae independencia de Dios y tenemos que trabajar con esa independencia. Las personas que hemos sido abandonadas emocionalmente, tenemos mucha independencia de Dios y Dios tiene que tratar con nosotros. En mi caso también fue así. Yo tuve que salir adelante con todas las cosas sola y el Señor me trató en la independencia de Él, porque me volví que yo quería resolver yo mis cosas por mi propia cuenta y a la manera mía. Entonces Dios te trabaja en eso. Ese es el punto de la protección que trae esas dos decisiones. La sobreprotección, simplemente estoy haciendo como las diferencias. La sobreprotección te anula totalmente. La sobreprotección anula a la persona totalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí lo de la sobreprotección, que concluimos ese punto hoy, ¿no? Y vamos a continuar con el otro tanque. Ahora vamos a pasar al otro punto de la aprobación y elogio, que es el otro tanque, ¿no? De la aprobación y elogio, algunas características. Entonces aquí yo tengo una ilustración que lo escuché en una oportunidad
que un billete de 100 bolívares, 100 dólares, por lo que le quieran poner, ¿verdad? Porque lo pisoteen y lo tiren al suelo, lo ensucien, no pierde su valor. Lo machacan y lo estrujan, ese billete pues no pierde su valor. Dios tiene un valor en nosotros, un valor que nosotros tenemos porque Él nos los ha dado. Entonces tampoco nosotros perdemos el valor delante de Dios, pero sí en la vida cotidiana nosotros tenemos que sanar para nosotros recobrar nuestro valor delante de Dios y estar seguros de lo que valemos y de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué es la aprobación? A ver aquí. ¿Qué es la aprobación? Es sentirnos aceptados, sentirnos valorados, sentir que valemos, que nuestras opiniones valen, que no somos rechazados. Eso es lo que es sentirnos aprobados, lo que es el tanque de la aprobación que está aquí, que también pues tenemos que sanar. Es tener un sentido de pertenencia. Cuando tú te sientes aprobado, tú tienes un sentido de pertenencia. Cuando uno llega muchas veces nuevo a un grupo, a una iglesia, uno le cuesta tener ese sentido de pertenencia, porque estamos en el grupo, pero no pertenecemos al grupo. A medida que va pasando el tiempo, nos vamos sintiendo que tenemos sentido de pertenencia en eso. Y es por parte de la aprobación. Es parte de la aprobación. Entonces, esto es importante. Entonces, sentirnos que pertenecemos es importante. Y también es importante la aprobación cuando nosotros vamos a servir. Si nosotros no sabemos quiénes somos, nosotros no hemos sanado, entonces nos vamos a sentir muy inseguros al momento de servir y no vamos a desarrollar nuestros dones y talentos como el Señor lo quiere. Fíjense que ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo necesitó la aprobación? Padre. Ajá. Él era Jesucristo, Dios hecho hombre, y Él para empezar su ministerio necesitó la aprobación del Padre. Y lo podemos ver en Mateo 3:17 que dice: hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, todos somos en algún momento de la vida rechazados. Nosotros tenemos que aprender a manejar el rechazo. Primero, ¿cómo vamos a manejar el rechazo? Sanando nuestras heridas paternales, porque de ahí viene toda esa falta de aprobación por lo cual nosotros nos sentimos rechazados. Y nosotros debemos sanar para poder manejarlo bien, porque en este mundo siempre alguien nos va a rechazar, porque como dicen popularmente que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Alguien siempre nos puede rechazar. Si somos sanos, no es como que si tuviéramos un impermeable que entendemos por qué aquella persona nos rechaza. Pero si no somos sanos, entonces eso puede ser un obstáculo, una barrera para que nosotros sigamos adelante. Fíjense, a Jesucristo lo rechazaron, ¿verdad? Fue bien rechazado, pero Él aprendió a manejarlo porque Él tenía la valoración del Padre. Por eso es que nosotros debemos sanar la valoración de parte de nuestros padres para nosotros podernos sentirnos seguros. Una vez que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y otra cosa, por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo, Jesucristo necesitó ser investido de poder de lo alto cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Después, cuando Él se fue, Él dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a sanar y no sentir el rechazo de este mundo, porque muchas veces no evangelizamos, no predicamos porque nos sentimos rechazados. ¿Por qué eso tiene tanto efecto? Porque no somos sanos en las heridas paternales. ¿Ok? Entonces debemos trabajar eso, ¿no? Y es preferible ser rechazados
por obedecer a Dios que pecar para ser aceptado y el enemigo tenga derecho legal después para que nos rechacen peor todavía. ¿Okay? Entonces vamos a sanar esas heridas de falta de aprobación, porque de aquí en adelante, como dice un refrán popular, que hay que ponerse las alpargatas porque lo que viene es por otro. Nosotros tenemos que sanar para saber quiénes somos y dónde estamos parados, quiénes somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, saber que nosotros somos una iglesia cristiana pentecostal. Sí, y tú hablas en lengua, sí, yo hablo en lengua, porque estamos seguros de lo que eso representa para nuestra vida en el Señor. Pero si nosotros somos rechazados o no hemos trabajado las heridas de aprobación de nuestros padres, entonces queremos agradar al hombre, y nosotros tenemos que agradar a Dios. Cuando no somos sanos, entonces tratamos de agradar al hombre para no sentirnos rechazados. Entonces, unas características de las personas que necesitan perdonar en el tanque de la aprobación: personas que se esfuerzan por sobresalir y para recibir el elogio y la aprobación de las personas, porque tienen un vacío que sus padres no llenaron. Dicen, estoy bien, lo hice bien, estoy bonita, ¿qué te pareció? Entonces como que insisten mucho, entonces tiene que ser sanado. Porque cuando yo soy sanada, yo no tengo que preguntarle a la gente sola me lo va a decir, y el Señor mismo me lo va a decir. Si yo quiero saber qué sucedió el domingo pasado, cómo estuvo la cosa, yo le digo al Señor, le digo, Señor, ¿y cómo te pareció? ¿Cómo estuvo? Dime algo. No me lo va a decir en el mismo momento, pero después la gente comentando me dice, y entonces ya yo veo la aprobación de parte del Señor, por mi comunión con el Señor, porque he trabajado todos esos tanques, el Señor está allí y Él es el que me va a dar la valoración que yo necesito para seguir adelante. También una persona buscando aprobación puede ser un chismoso. El chisme viene buscando, a lo mejor lleva un cuento para sentirse como importante. Entonces hay que trabajar eso. Una persona que se queja mucho, que tiene como que tiene misericordia de sí mismo, una autocompasión de sí mismo, son personas que a lo mejor buscan la aprobación. Ay, sí, pobrecita, ¿cómo te sientes? Entonces quieren que estén dándole en eso, ¿no? Y yo lo que hago con las personas, me dicen, no, es que mira que me pasó eso y aquello y lo otro, y vuelven y repiten y repiten y repiten. Entonces, ¿perdón? Yo lo que les digo es, le digo, sí, ok, te sientes mal, te sientes así, pero tú quieres seguir así. No, yo no. Bueno, entonces vamos a trabajar con esa herida para que no te sientas así. La persona que inventa o exagera las mentiras viene de la parte de la aprobación. El espíritu de mentira viene por la parte de la aprobación que no está sana. Se crean situaciones de conflicto para manipular a la gente para que se compadezcan. La persona que es hipocondríaca es porque ha necesitado muchísimo la aprobación y nadie se la dio. Entonces necesita estar enfermo de alguien para que la gente le ponga atención y le diga, sí, ¿y cómo te sientes? ¿Y dónde te duele? Entonces inventa cosas. Entonces tiene una falta de aprobación. También en el hogar con los hijos nosotros debemos tener atención, cuidado, cosas que uno muchas veces no hizo porque no conocíamos esto, como siempre digo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, una vez mi hijo estaba trabajando y entonces él me decía que bueno, que los jefes lo felicitaban y le decían todo lo bien que le había salido, y eso eran felicitaciones. Mamá, mire, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y mi jefe me dijo esto, y yo lo que le decía, ay, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios, le decía yo, ¿no? Entonces hasta que un día él explotó y me dijo, bueno, mamá, tú nunca me has dicho yo te felicito.
Sí, o sea, yo le salía, era con un vocabulario religioso, y nosotros tenemos que estar muy pendientes que en ese momento el hijo quiere la aprobación. Sabemos que es gracias a Dios, pero tenemos que estar pendientes de lo emocional y decir, ay, ¿cómo te fue? Yo te felicito. Entonces, bueno, le tuve que pedir perdón. Y después, cuando ese testimonio está en el libro, cuando él lo leyó, que yo le puse aquí el nombre de Feli, me dice, mamá, pero me pusiste un nombre muy feo. Entonces yo le dije, sí, hijo, te felicito, y aprendí a aprobarlos. Pero ¿por qué yo no lo hacía? Porque conmigo no lo hicieron, conmigo era pura crítica y crítica y crítica y crítica. Entonces yo no sabía que la aprobación pues existía. Cuando a una persona le cuesta dar aprobación es porque no la ha recibido. Pues en mi caso yo no la había recibido, no sabía con qué se comía eso. Pero ahora, gracias al Señor, el Señor sí nos ayuda. Personas con sentimientos de inferioridad, debido a que en su niñez fueron constantemente comparados con otros. Los comparaban con el hermanito, con el otro, es que tú haces esto, tú no haces aquello, tu hermano es mejor. Eso es muy delicado. O sea, nosotros no podemos comparar, porque cada persona es individual. Podemos poner ejemplos, ¿verdad? Decimos, mira, hay muchas personas que hacen esto, que les pasa esto y hacen lo otro, pero recalcando que cada persona es un ser individual y único, ¿no? Entonces esto trae muchas heridas de baja autoestima. Cuando una persona estalla porque la comparan, entonces porque tiene que sanar, tiene una falta y una carencia de perdón. El otro día escuché con una persona que hablaba acerca de esto, que decía que la comparación era un abuso psicológico, y que también nosotros ofendemos la versatilidad y la creatividad de Dios, porque Dios nunca hace a otra persona igual, las circunstancias pues no son iguales. Dios no nos compara con nadie, somos únicos para Él. Si te ha molestado una comparación, pues hay que sanar, porque en las comparaciones viene mucho odio, mucho sentido de baja autoestima, rechazo, envidia, y surge la envidia. Entonces es peligroso por eso. Entonces tenemos que sanar. A veces Dios permite circunstancias para chocarnos en una herida, y debemos decirle, Señor, ¿por qué me molesté tanto cuando me dijeron esto? ¿Okay? Porque muchas veces Dios usa a una persona que se equivoque o haga algo malo porque quiere sanarnos. Cuando nosotros tenemos sentimientos de inferioridad, no podemos disfrutar la vida en abundancia que Dios nos ha dado. Debemos sanar para poder disfrutar todo eso. También personas que necesitan la aprobación, necesitan la aprobación, son personas que tienen estas características. En las reuniones quieren hablar siempre y no dejan hablar a otras personas, o roban el tiempo del líder. Muchas veces en la reunión, como no tienen aprobación, tampoco pueden asimilar el principio de autoridad. Entonces quieren es hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, cuando las iglesias se manejan por células, una vez yo tenía la célula y había una persona que eso se encadenaba, hablando, y yo decía, bueno, pero ¿cuándo voy a continuar yo, no? Hasta que aprendí, el Señor lo permite para que aprendamos a manejarlo. Pero esa señora vivía sola con su esposo, y su esposo pues no le ponía cuenta, no hablaba con ella, y cuando ella iba al grupo ella quería hablar de lo que se le ocurriera, ¿no? Y ella era una persona que a veces me llamaba y me dice, hola Mirta, ¿cómo estás? Y empezaba a hablar, pero encadenada, bla. Y entonces decía, ok Mirta, hasta luego, chao. Y ya no me saludaban y me decía, ¿cómo está? Son personas que tienen mucha carencia de aprobación. Entonces los vamos a ir conociendo para poderles ayudar. Personas que buscan la fama y se promocionan a sí mismos.
quieren, esas personas que dicen no, porque yo voy a tener un ministerio grande, o porque yo voy a estar delante de mucha gente, yo voy a estar delante de multitudes. Simplemente a través de la falta de aprobación y del rechazo, el enemigo mete esa fantasía, porque generalmente si Dios nos va a usar, el Señor nos va llevando como en una plataforma, escalón por escalón, y la persona que está sana no está pensando dónde quiere llegar, sino qué va a hacer Dios mañana conmigo. O sea, poner el tiempo en las manos del Señor. Yo no sé qué va a hacer mañana, ¿verdad? Pero lo que estoy haciendo hoy, Dios me puso hasta aquí. No quiere decir con esto que no tengamos ilusiones, expectativas, metas, no. Pero esas metas las ponemos en el Señor. Por ejemplo, yo tengo metas. Y le digo, mira Señor, yo quiero con esto, con el servicio, esto. Y le digo, y lo voy viendo poquito a poco. Pero Él es el que lo está haciendo. Él es el que lo está haciendo. Tenemos el testimonio que teníamos la ilusión, y la gente me decía de ir a la radio, pero no sabíamos cómo, porque había que pagar las radios quedaban lejos, es una cantidad de tropiezos, y ya el Señor no nos dio la radio sino el internet, gracias a Nefati. Que el Señor lo bendiga. Entonces nosotros ponemos metas, las ponemos en el Señor, y si es de Dios, se dará, ¿ok? Ajá. Personas orgullosas que cuando tienen una victoria la proclaman con demasiado énfasis, tratando de autoaprobarse. Entonces dirán, bueno, no podemos dar testimonio. Sí, damos testimonio y le damos la gloria a Dios, y la bendición y el ánimo para seguir adelante es de nosotros. Pero nosotros vamos a ver cuándo es que la persona tiene falta de aprobación, porque el Espíritu Santo nos lo va a decir. Personas perfeccionistas. Personas perfeccionistas que estudian mucho, sacan excelentes notas y sufren mucho cuando se equivocan. No aceptan que se equivocan, porque el perfeccionismo no los deja vivir, no son felices, no aceptan que algo les salga mal, y es por la falta de aprobación. A lo mejor en su niñez no fueron aprobados cuando hicieron un dibujo, no fueron aprobados por la maestra, y entonces eso los hace ser perfeccionistas para alcanzar inconscientemente la aprobación de los que le rodean. ¿Okay? Nosotros debemos trabajar con excelencia, hacer las cosas bien. El perfeccionismo es cuando nos amargamos y nos frustramos cuando algo nos sale mal. Cuando nosotros trabajamos con excelencia, examinamos los tropiezos, examinamos los fracasos. Bueno, ¿en qué fallé? ¿Qué hice? Ok, la próxima vez no lo hago así. Pero cuando hay perfeccionismo, entonces nos frustramos, nos da rabia, y sin arrepentirnos, sin ir al Señor, tratamos de superar nuestra propia meta, pero entonces nos podemos llevar muchos trancazos en la vida, porque no somos sanos en el área de la aprobación. Ajá. El perfeccionismo puede venir por críticas en la infancia, un papá criticón, unos hermanos criticones, una madre criticona, por maltratos verbales y rechazo y falta de aprobación. Debemos enseñar, como ya les dije, el derecho a equivocarnos, ¿verdad? Porque la vida es una escuela, y nosotros aprendemos pues por ensayo y error, y siempre estamos aprendiendo. Si me equivoco hoy, mañana corrijo y sigo adelante. También personas que deben perdonar en el tanque de la aprobación, personas que le duele demasiado la crítica. Este punto es importante. Este punto es muy importante, porque a veces uno habla con la persona y se siente agredido. Cuando nosotros estamos en el Señor y tenemos las disciplinas bíblicas, Biblia, oración, ayuno, comunión con Dios, perdón, sujeción a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos hacen una crítica, si tenemos comunión con Dios, nosotros vamos a pensar, puede ser que nos moleste, ¿verdad? Y nos sintamos molestas y nos sintamos mal, pero debemos ir al Señor porque la molestia
me va a hacer ver que hay un problema dentro de mí. Si yo lloro, me da rabia y me molesta, entonces eso hay un problema dentro de mí porque no acepto la crítica. Cuando somos sanos, nosotros vamos a ver la crítica como una ayuda de parte de Dios, porque muchas veces te va a criticar una persona que no te quiere mucho y te lo va a decir de mala manera, pero igual nosotros vamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué esta persona dijo esto? ¿Qué dices tú? Porque el que te critica va a ver cosas que no lo ven tus amigos que te aman. ¿Ves? Entonces, tanto debemos tomar en cuenta las observaciones de las personas que nos quieren, pero tenemos que estar alerta a las que no nos quieren, entre comillas, las que nos dicen las cosas de mala manera, y sobre todo la señal que si nos molesta, nos hace llorar, me da rabia, pero ¿por qué me están juzgando? ¿Por qué me están criticando? Entonces yo debo ir al Señor a sanar, a saber por qué. Porque de la otra manera, cuando somos tenemos una relación íntima con el Señor, vamos a Dios y el Señor nos va a decir. Entonces la señal de molestia debe ser el caminito para ir a Dios. ¿Ok? Entonces es importante cuando nos duele demasiado la crítica. Las personas que tienen mucho temor al fracaso, simplemente porque no tienen el tanque de la aprobación, no han trabajado con ese tanque. La crítica en la niñez es una manera sutil de transmitir rechazo. Eso produce desaliento, inseguridad, frustración y rebeldía. Nosotros tenemos que trabajar con todas esas críticas que nos hicieron en la niñez, porque eso te marca muchísimo. A veces tú tienes una reacción a algo y tú no sabes por qué. Y es porque tu papá te marcó con una palabra que tú no... me están diciendo que repita. Estoy hablando de la crítica en la niñez, ¿verdad? Que es una manera sutil de transmitir rechazo, y eso produce desaliento, inseguridad y frustración y mucha rebeldía. Nosotros debemos estar pendientes de cómo nos criticaron nuestros padres, porque eso te da complejos de inferioridad. Cuando tus padres te critican, cuando tus hermanos te critican, entonces debemos perdonar y sanar, porque la manera como cortamos eso es con el perdón, el arrepentimiento y la comunión íntima con Dios. De nada vale molestarnos, de nada vale chismosear entre la familia, de nada vale desarrollar rabias, porque la rabia lo que hace es que te va a contaminar tu cuerpo y te va a dañar con enfermedades. Acuérdense que al principio yo les hablé mucho de la rabia. Nosotros debemos evitarla. Si algo me molestó y me dio rabia, pues debo sanar eso, porque eso es una señal, y sacar la rabia de mi cuerpo para que el cuerpo no se dañe. El cuerpo no está hecho para la enfermedad ni para el pecado. ¿Ok? La persona que es criticada se vuelve negativa. Cuando una persona ha sido muy criticada por sus hermanos, por sus padres, por la familia, esa persona se vuelve negativa, todo lo ve negativo, no ve nunca nada bueno alrededor en su vida. Entonces siempre está pensando lo negativo, porque tiene una carencia de aprobación en su vida. Nosotros tenemos que respetar eso para que el niño pueda tener la valoración correcta que él necesita y merece. Que se equivoca, como le dije antes cuando le estaba hablando de la muchacha que quería bailar flamenco, no importa. Tú quieres hacer eso, hay que dejarlo. Vamos a ver, supervisado, nada les va a pasar. Si estamos allí y orando, menos, porque a veces quieren cosas y uno ora y el Señor le va a quitar la idea, porque el Señor está en pro de la familia. Dios es un Dios de familia. También mujeres que usan ropa vulgar son personas que tienen falta de aprobación, ropa vulgar o excesivamente llamativa, porque necesitan exhibir sus cuerpos para buscar elogios y aprobación, necesitan marcarse, y entonces disfrutan cuando un hombre le dice una palabra fuerte, ¿verdad? Que para ella es un piropo, porque se visten así porque lo están buscando. Y
¿Por qué? Porque no hubo un papá que le dijera cuando era niña: qué linda eres, qué bello te quedó ese vestido, te peinaste muy lindo. Entonces no tiene la aprobación necesaria cuando es grande, como es una necesidad básica del ser humano que lo vamos a necesitar a lo largo de toda la vida. Entonces usan ropa vulgar, muy llamativa, enseñando más de lo que deben, y entonces para conseguir elogio y conseguir la aprobación que papá no les dio. Los varones deben estar pendientes de las niñas en ese sentido, de tratarlas de tal manera que ningún hombre, ¿verdad?, las tratan con amor, con ternura, con valoración, con aprobación, para que ningún hombre le venga a dar un jarabe de pico, porque ellos van a buscar a alguien que se parezca a su papá. Mi papá me aprobó, este es un patán, ¿verdad? Mi papá no es así. Entonces los papás tienen un rol muy importante en eso, y no que quieran salir corriendo con el primero que les lo venga a pretender. Exacto. Entonces la niña debe ser elogiada por el padre para sentir pues profundamente la aprobación de Dios. También personas que son conflictivas y peleonas, porque buscan sobresalir aunque sea de manera negativa. Son personas que necesitan aprobación. En la delincuencia tenemos el ejemplo: las personas que hacen más maldad son las jefes de la pandilla, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente están buscando aprobación. Cuando entran a una pandilla, de esas pandillas a veces que uno ve por la televisión, les exigen que hagan cosas muy fuertes. Y entonces, porque ese muchacho no tuvo un padre protector que lo aprobó, y necesita un líder, porque es una necesidad básica del hombre para toda la vida. Entonces, por eso se meten en las pandillas a delincuentes, porque lo necesitan. O si no, necesitan imitar a un líder, o imitar a un líder político también, ¿verdad? Imitar a un líder político y dice: no, es que a mí ese me gusta, y se vuelven fanáticos de ese líder político porque simplemente no tuvieron padre. Pónganle atención a las personas para que vean que simplemente no tuvieron un papá, y ven en ese líder un papá, porque siente que los protege de alguna manera, aunque sea a distancia, que los protege y los aprueba, ¿no? Personas muy envidiosas que andan en chisme descalificando a los demás son personas que no tienen aprobación. Entonces debemos trabajar eso. El que descalifica tiene baja autoestima y son, dicen los psicólogos, son enanos emocionales. Necesito bajar a otro para yo poderme subir, ¿ok? Por ejemplo, cuando son niños que quieren dañar a otros, son niños que necesitan aprobación y mucho afecto. Tienen mucha rabia y mucha rebelión dentro porque probablemente fueron rechazados en el vientre, ¿no? Y cuando tienen inclinaciones sexuales diferentes a su sexo, pues también hay que trabajar eso. Si la persona es cristiana, y si no es cristiana, hay que llevarle a Cristo, hay que predicarle al Señor para que le ayude, porque el Señor Jesucristo es el único que puede sanar esas cosas. Los psiquiatras y los psicólogos te ayudan, pero no, el que te sana es el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces el Espíritu Santo es el que puede ayudar en eso. Y de hecho hay muchas personas homosexuales incluso que tienen movimientos, tienen instituciones para ayudar a esas personas porque han salido de eso, ¿no? Y hay también terapias para sacar a las personas muy agresivas, muy belicosas, pero el Espíritu Santo es el perfecto para eso, porque te lo va a sacar de raíz, porque el Señor dijo que vino a desarraigar lo que nuestro Padre no plantó. Él es el que lo desarraiga. Los psicólogos y los psiquiatras te ayudan, pero el que lo desarraiga es Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Bueno, los padres primero deben sanar. Cuando nosotros sanamos las heridas que traemos de abandono de nuestros padres, porque puede ser que tengamos padres presentes pero ausentes emocionalmente. Cuando nosotros sanamos nuestras heridas de
de abandono o nuestras heridas de sobreprotección, vamos a tener el equilibrio porque nos vamos a centrar en el Señor. Recuerden lo que digo en los tanquecitos, nosotros vamos a limpiar esto y va a entrar el Señor. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer sentir cuando lo estás haciendo bien, cuando te vas al extremo o al otro extremo. El ser humano siempre tiende a irse a los extremos, siempre nos vamos a ir a los extremos. Jesucristo es el que nos centra. Entonces vamos a sanar, a preguntarle al Señor, bueno Señor, yo quiero sanar en esta área para darle a mi hijo o a mi hija una educación centrada en la palabra de Dios. Tener discernimiento. Cuando nosotros somos sanos, una de las cosas que el Espíritu Santo nos da es poder discernir dónde está lo bueno, dónde está lo malo a través de la palabra. Porque si no sanamos, entonces ¿cómo hago esto? ¿Y cómo no? Entonces yo puedo discernir y tener sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Cuando nosotros sanamos, Dios nos da sabiduría, porque así con ese poco de bichitos adentro, el enemigo nos va a confundir. Entonces, y por eso es que sobreprotegemos, y por eso es que abandonamos, porque estamos llenos de eso. La aprobación puede ser continua, pero si nosotros somos cristianos y nos molestamos o la necesitamos desmedidamente o sufrimos ansiedad por eso, tenemos que sanarla con el Señor, porque el primero que nos hace sentir aprobado es el Señor, porque tiene falta de aprobación. Él no está acostumbrada, sus padres no se lo dieron, entonces no sabe recibir la aprobación, así como hay gente que no sabe recibir el amor. Tú vas a abrazar a una persona y no me toques, le falta, tiene una herida. Está tan herida porque no la aprobaron que rechaza que la aprueben, o lo ve mal o piensa negativo. Por la baja autoestima, entonces tú tomas una decisión, pues yo voy a salir adelante. Entonces tienes las dos cosas, tienes una baja autoestima y una mala motivación para buscar salir adelante. Entonces, preguntándole al Espíritu Santo, Él va a canalizar y va a limpiar toda confusión que hay ahí, porque eso genera confusión. Cuando salen las dos cosas, son personas que están muy confundidas, porque hacen una cosa y hacen la otra. Lo que tú hagas en el hogar de manera rutinaria, eso le sirve a él en su vida profesional, en su vida emocional, en su desarrollo, le sirve a él. Y eso que tú estás diciendo, yo lo hago con las personas que atiendo de lejos. Las instruyo, les doy los libros, y entonces, como esa que comenté, que ella me dice, mira, una persona me está buscando, ¿qué hago? Yo hazlo, entonces yo le doy como asesoramiento. Yo le digo, no te preocupes. Me dice, ¿y si pasa algo raro, tú me ayudas? Sí, yo te ayudo, tranquila, yo te ayudo. Y él lo está haciendo, y está haciendo cosas muy bellas en el Señor, está ayudando. Esa otra persona que ella está ayudando, que tiene como 1 año de convertida, está sintiendo un oasis de mujeres drogadictas y indigentes, y las está llevando la instrucción con estos libros, le está llevando la palabra. Y en estos días, ella va los viernes, entonces me escribió, me dijo, mira la que la ayuda, me escribe, te mando el texto que me mandó la discípula de ella, ¿no? Y entonces me dice que bueno, que 2 mujeres en el albergue se habían peleado y por el estudio que ella dio se pidieron perdón. ¿Ven? Entonces eso que dijo Ana Linda es muy importante. Uno dar el apoyo. No hay nada más como que te hace sentir relajado emocionalmente que sentir el apoyo de tu entorno, de las autoridades, de quien te está instruyendo. ¿Ves? Entonces yo doy gracias a Dios porque tengo ese apoyo. Señor los bendiga. Okay. Muchas veces el Señor quiere sanar. Vamos a poner, cuando yo empecé con esto, con todas estas cosas, a mí me desaprobaron, pero terriblemente. Ajá. Y Dios lo utilizó para sanarme. Entonces, ¿quién me desaprobó? Una autoridad. Me dijo que eso no servía, que se burlaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que eso no daba fruto, cantidad de cosas que ya he desligado y por supuesto he perdonado. Entonces yo lo que hacía era que me iba al Señor a orar, lloraba delante del Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me mostraba a mi papá. Mi papá no me aprobó. Entonces
tenía que sanar esas heridas. Entonces, cada vez que se presenten esas situaciones, nosotros tenemos que ir a ver qué es, porque generalmente es con las autoridades. Si te duele y te hace sentir mal, pues hay una herida. Entonces debes preguntarle al Señor, ¿por qué me duele la desaprobación de esta persona? Puede ser que Dios está tratando con tu carácter, ¿verdad? Porque a lo mejor tú fuiste aprobada en la niñez y te puedes creer que yo misma soy, que tú sabes que todo el mundo, o sea, puede tener el orgullo muy alto. Entonces Dios quiere quebrantar eso y para sanar. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando yo siento algo y digo, bueno, pero esto vino de aquí, no consigo la respuesta, el Espíritu Santo nos va a decir. Eso, tengan esa confianza que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Hay cosas que no entendemos, pero Él nos va a llevar a toda verdad. A mí me ha pasado. Y yo digo, pero bueno, eso no tiene que ver, Señor. Y cuando sí tenía que ver. Amén. ¿Ya? Amén, ya. Ok, terminamos.